En primer lugar, describiremos el formato de las normas APA. Pon mucha atención, pues estas son esenciales y no debes olvidarlas. El tipo de letra es Times New Roman. El tamaño de letra es el número 12. El interlineado debe ser a doble espacio, o sea, 2.0, para todo el texto con única excepción de las notas a pie de página. Los márgenes deben ser de 2,54 centímetros por todos los lados de la hoja. La sangría debe ser marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios. La alineación del texto debe ser justificada hacia la izquierda. La ortografía, redacción y comprensión deben ser impecables. Existen dos formas de citar en APA. Uno es la cita textual, que se utiliza cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un artículo. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está en el texto citado. Dependiendo del número de autores que tenga el artículo, existen diferentes formas de citar. Si el artículo tiene dos autores, sus apellidos van separados por una Y, y si se publica en inglés, por el símbolo and. Por ejemplo, Rosenboom y Kuttner, 2010. Si el artículo citado tiene de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan, se indican los apellidos de todos. Posteriormente, se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de un punto. En este ejemplo, se ha podido evidenciar las circunstancias de varios experimentos. Abre paréntesis, Reimers, McCamish, Mackenzie y Mark, 2009. Cierre de paréntesis. Si el artículo citado tiene 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de et al, desde la primera citación. Por ejemplo, Hameroff et al. 2006 afirma que los microtúbulos, bla bla. O podría hacerse de la siguiente forma. Puntos suspensivos. La coherencia cuántica produciría la conciencia. Abre paréntesis. Hameroff, et al. 2006. Después de haber hecho una cita de un artículo de otro autor, es necesario hacer una lista de referencias. En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En ese sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias final. Nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábigos y no romanos. Cuando el artículo tiene dos autores, sus apellidos van separados por una Y, y si se publica en inglés, por el signo and. Para construir una referencia, primero debemos poner el primer apellido del autor, seguido por una coma. Le siguen las iniciales de su nombre. Después de esto, va el año en el que se realizó la publicación, puesto entre paréntesis y seguido por un punto. En caso de estar citando un libro, debemos poner el nombre de este en cursiva, seguido por la ciudad de publicación, el país donde se publicó, 2 puntos y el nombre de la editorial.
En caso de ser la versión virtual de un libro, se debe agregar después del título del libro recuperado de y se inserta el link de la página donde se obtuvo el libro. Para hacer referencia a un capítulo de un libro, se agrega el nombre del capítulo después de la fecha y luego el nombre del libro en cursivas. Después del título del libro, se debe agregar entre paréntesis el número de páginas con abreviación pp seguida por un punto y luego los números de página entre los que está contenido el capítulo. Después, el lugar de publicación y el nombre de la editorial. En caso de estar citando artículos científicos, se deben poner los apellidos e iniciales de cada autor separados por coma. Recordar que la Y debe ponerse antes del último autor, en caso de que éste tenga más de uno. Después del año y el nombre del artículo, debe ponerse el nombre de la revista en cursiva, una coma, el volumen de la revista en cursiva y junto a este el número de la edición entre paréntesis. Después del volumen y la edición, separado por una coma, Después del volumen y la edición, separado por una coma, Después del volumen y la edición, separado por una coma, se deben identificar las páginas que contienen lo citado.